todo quiero agradecer el privilegio, el honor que me dan de poderme dirigir a ustedes. Tengo desde lo académico muy poco que agregar porque comparto en cada letra, en cada palabra las personas que me han antecedido. Creo que han hecho una radiografía precisa de lo que le he llamado el ecosistema de dictadores, donde claramente el régimen comunista cubano se ha convertido en la cabeza de la serpiente, como sabiamente dijo alguien en este podio. Así que si desde lo académico puedo hablar muy poco, quisiera hablarles con el corazón. En primer lugar, del inmenso cariño que tiene el pueblo democrático de Nicaragua con el pueblo de Cuba. En 1987 llegué al sur de la Florida como parte de la primera ola de lo que en aquel momento se llamaba una Company Miners, escapando de la guerra civil en Nicaragua, y fue el pueblo cubano el que mostró una inmensa solidaridad a los nicaragüenses que veníamos escapando del comunismo en Nicaragua, a los nicaragüenses que éramos vinculados en aquel momento con la resistencia, con la heroica contra nicaragüense. Fue el pueblo cubano el que abrió su corazón cuando los nicaragüenses logramos recuperar la democracia en 1990 e inició un proceso de reconstrucción democrática que torpemente, por los desaciertos en los 16 años de transición, permitió que la segunda dictadura de Daniel Ortega y el Frente Sandinista se estableciera. Pero este ecosistema de dictadores tiene que ver efectivamente con los aspectos que se han explicado acá, pero también tiene que ver con un problema que es importantísimo mencionarlo, y aunque se ha abordado, yo quisiera hacer algunas acotaciones sobre esto. Es lo que le hemos llamado la dictadura 2.0. El sistema internacional ha estado diseñado para lidiar con democracias. La era wilsoniana de liberalismo y de expectativas de que un sistema multilateral post Segunda Guerra Mundial, que llevó al multilateralismo, al sistema de Bretton Woods, etc., podía de alguna forma evitar conflictos mundiales, y lo que sucedió fue que estas dictaduras empezaron a entender que la forma de burlar todo el sistema internacional era precisamente empezar a dar apariencias de democracia, y el sistema internacional, repito, no está preparado para lidiar con las dictaduras. Son efectivamente estructuras del crimen organizado, comparto totalmente lo que Carlos ha dicho, y por esa razón requiere que las dictaduras sean tratadas como tal. El segundo elemento complejo de esto es que hay efectivamente un esfuerzo cultural muy bien estructurado desde el mundo académico, a veces con muy buenas intenciones, pero decía mi madre que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, y esta situación de guerra cultural ha hecho, por ejemplo, que cosas indudablemente preciosas de esa energía, de esa vitalidad de Cuba, como es su literatura, como es su pintura, como es su prosa, su poesía, su música, sean utilizados como vehículos de propaganda del régimen cubano para poder penetrar de cierta forma a los movimientos juveniles alrededor del mundo. A mí me tocó durante muchos años trabajar con jóvenes y era sorprendente cómo el régimen cubano tiene su mano presente alrededor de una cantidad de movimientos que, insisto, pueden tener muy buenas intenciones alrededor de causas importantes para la humanidad, pero al ser presentados con otras frases que probablemente al ojo entrenado o al oído entrenado de los que hemos luchado contra estas dictaduras no nos van a engañar, sí están desviando la atención. Y es importantísimo que recuperemos un lenguaje absoluta y completamente sin temor a decirlo. Son dictaduras, y entre la dictadura y la libertad no hay reconciliación, no hay cohabitación. Son ellos o nosotros. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que estas dictaduras muten en algo distinto que no sea otro régimen. Los nicaragüenses lo vivimos. El Frente Sandinista, siendo un partido político-militar con raíces terroristas, quiero recordarles que en febrero de 1993 se hizo un intento terrorista en las Torres Gemelas en Nueva York, y las investigaciones llevaron a encontrar de que habían pasaportes nicaragüenses que habían sido vendidos a grupos terroristas que hicieron ese intento, y podemos seguir haciendo
numerosas investigaciones donde claramente el Frente Sandinista es una estructura terrorista y criminal. Sin embargo, el mundo le dio una segunda oportunidad. No solamente un grupo pequeño de nicaragüenses, porque hay que entender que el Frente Sandinista regresó al poder en Nicaragua como resultado de un pacto entre un señor que se llama Arnoldo Alemán, a quien muchos de nosotros en determinado momento le dimos nuestro voto, y traicionó a través de ese pacto, modificó el sistema electoral nicaragüense, y Daniel Ortega llegó al poder en el año 2006 con menos votos que los que obtuvo en el 90 cuando perdió las elecciones, con menos votos de forma general y forma porcentual que los que obtuvo en 1996, con menos votos de los que obtuvo en el año 2001. Es decir, la votación más baja histórica que tuvo Daniel Ortega fue la que le llevó a la presidencia, precisamente porque se disfrazó de un partido político legítimo. Y es importante entender que esta situación ha estado diseñada en La Habana, con asesoría cubana, con asesoría de la inteligencia cubana y con el acompañamiento del dinero venezolano. También debo decir, y esto me ha traído a mí muchos problemas en mi país, el país que amo, pero como dice el lema de la cumbre de Ginebra, welcome the troublemakers, no estamos aquí para caerle bien a nadie, estamos acá para cumplir con nuestra responsabilidad moral con la libertad, a los que somos creyentes con nuestra responsabilidad con el Creador, que está del lado de la justicia y la libertad, nunca de los tiranos. Grupos empresarios y grupos inversionistas, y muchos de ellos basados aquí en la Florida, regresaron a invertir en el régimen del Frente Sandinista, lo enriquecieron, consiguieron contratos amañados del régimen sandinista, y eso es una lucha importante. Aquellos que somos amantes de la libertad, que creemos en un verdadero capitalismo como una fuerza moral enfocada en la libertad individual, en el libre mercado, no podemos creer en este capitalismo entre compadres. No podemos creer en un capitalismo que en determinado momento va a Venezuela y hace negocios con Venezuela, en un capitalismo que en determinado momento hace lobby para que China pueda tener negocios como que si fuera un régimen legítimo, y en un tipo de capitalismo que transó con Daniel Ortega y que pagó grandes cantidades de dinero para hacer lobby en Estados Unidos para frenar las sanciones hacia el régimen de Ortega. Esto me lleva entonces a las siguientes conclusiones. Esto es, en primer lugar, una lucha entre el bien y el mal. Y esto suena un poco extremo, pero no hay posibilidad de reconciliación con las tiranías. ¿Son ellos o somos nosotros? Y coincido plenamente que no se trata en ningún momento del uso de las armas. Yo rechazo categóricamente el uso de las armas, porque durante mi año de servicio público me tocó ver de primera mano el sufrimiento de aquellos que pelearon la guerra civil en Nicaragua. Fui director de la oficina de excombatientes, y ver los mutilados, ver a los heridos, ver a los huérfanos. No vi ahí a otros sectores de la sociedad nicaragüense más que a los más pobres, y por esa razón moralmente no puedo en ningún momento apoyar la idea de una situación armada en un país donde se van a ser los más pobres y los más vulnerables. Pero aquí Carlos nos ha dado algunas ideas muy concretas. El sistema internacional tiene que cumplir con su responsabilidad. Precisamente hace 2 días tuve la oportunidad de dirigirme a la cumbre de Ginebra, donde el directorio cubano es parte de la red internacional de la Geneva Summit, y lo dijimos con toda claridad con los jefes de misión de la ONU ahí mismo. Naciones Unidas no está cumpliendo con su responsabilidad. Es inaceptable que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tenga a Cuba ahí. Eso es inmoral. Y tenemos que decirlo claramente. No es aceptable de que hayan pasado décadas sin una resolución, por ejemplo, hacia Cuba, que es la cabeza de este ecosistema de dictadores. Lo segundo es que necesitamos una solidaridad democrática internacional. Las dictaduras aprenden de ellas, se financian entre ellas, aprenden sus métodos de tortura entre ellas. Yo les puedo decir que en ese oscurísimo lugar conocido como el Chipote de Nicaragua, una de las cárceles más inhumanas, no estoy todavía preparado para hablar del vejamen de prácticamente 2 años en ese lugar. Las técnicas cubanas están presentes en ese momento, están presentes en la supuesta música cubana que quiere exportar
ideología haciendo uso del arte, está presente también en la literatura que quiere fingir que todo está bien en Cuba, está presente en los medios de comunicación amañados que quieren contar una realidad diferente a la cubana, pero también sigue presente los viejos métodos de tortura, los viejos métodos de la inteligencia cubana siguen presentes en cada momento y por tanto esa solidaridad democrática entre nosotros es importante. La causa de Cuba es la causa de Nicaragua y la causa de libertad de Venezuela es también la nuestra y tenemos que trabajar como una sola familia, estructurando un plan internacional. En el caso de Nicaragua, y con esto termino, he planteado en una reciente gira internacional 3 aspectos bien sencillos. En primer lugar, es fundamental que Daniel Ortega sea visto como parte del ecosistema de dictadores. Ha recibido a Putin en Managua, ha respaldado claramente la invasión de Ucrania. En Ucrania se pelea una guerra que no es solo de los ucranianos, es una guerra de todos aquellos que amamos la libertad. También los ataques a Taiwán son ataques a la libertad nuestra. Es decir, tenemos que empezar a ver esta lucha por la democracia y la libertad como una lucha global. Y no solamente en el aspecto de la solidaridad emocional, sino también en la solidaridad política, en la solidaridad de la contribución en la estrategia, en la movilización, en cada una de las acciones que nosotros hagamos. Lo segundo es la legitimidad del régimen. No es aceptable que regímenes como estos sigan recibiendo inversión de la Unión Europea, en el caso nicaragüense del Banco Centroamericano de Integración Económica, y hay un enorme poder. Cuando vemos estos sistemas financieros, su principal fuente, efectivamente de manera abierta, son por ejemplo Corea del Sur y Japón, para mencionar el caso concreto del BESIE, pero cuando vemos las fuentes multilaterales, vienen de contribuyentes de los impuestos de Estados Unidos. Y por esa razón el US taxpayer, el contribuyente, tiene un enorme poder para exigirle a sus representantes que no permita que se financien estas dictaduras. Y finalmente, el tercer elemento de esta acción, además del ecosistema de dictadores, además de aislarlos y de declararlos ilegítimos, es la ruta de la justicia y la no impunidad. No hay futuro sin memoria. Y el gravísimo error, y lo digo como nicaragüense, es que aquellos que torturaron, aquellos que mataron, aquellos que fueron parte de un régimen asesino, se les dé una segunda oportunidad bajo la excusa de borrón y cuenta nueva. Eso no es aceptable, no es posible, y el futuro de Cuba tiene que estar construido también sobre la base de la memoria y sobre la base de la no impunidad. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Venezuela, a Nicaragua, y muchas gracias por esta oportunidad.